Actualidadcalorifrio.com, el podcast con toda la actualidad del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al podcast de actualidad de calorifrio.com, un podcast en el que hablamos de las noticias más importantes del sector de las instalaciones y también de las energías y la energía renovable. En este caso vamos a hablar del conflicto que está sucediendo entre Ucrania y Rusia y sobre todo de las consecuencias energéticas o alimenticias que puede generar a nivel europeo, ya que recordamos que gran cantidad del gas que Europa consume proviene desde Rusia y también hay algunos alimentos clave que Ucrania exporta en gran cantidad y cuya falta podría tener un efecto notable sobre la economía europea. Para hablarnos de ello, hoy está con nosotros nuestra firma invitada, José Ramón Freire, ingeniero técnico superior, especialista en energía renovable, que nos va a dar su punto de vista. La primera pregunta, José Ramón, es ¿cuál va a ser el diagnóstico energético de este conflicto y cómo puede afectar a la Unión Europea? El conflicto de Ucrania es fruto de una conjunción de muchos factores que se han ido gestando a lo largo del tiempo y sin duda uno de ellos es la personalidad especial, autártica y mesiónica del presidente Putin, pero no es el único factor. Tengamos en cuenta que hay un respaldo importante de una oligarquía rusa, una gran parte de ella vinculada al sector energético. Hemos asistido desde hace años como la empresa rusa Gazprom, la Unión Europea, Ucrania y Rusia protagonizan noticias y portadas de periódicos porque, sin duda, Rusia necesita atravesar el territorio ucraniano para traer el gas a Europa. Europa necesita ese gas ruso para no pagar unos precios elevados y Rusia además necesita los ingresos que le proporciona esa venta de gas a Europa. Los gasoductos que maneja el Kremlin proporcionan hasta el 40% del consumo europeo del gas. En la situación actual, que pospandemia, en que había una complicada situación de los mercados de gas y electricidad, un precio de gas en Alemania que quintuplica el de Estados Unidos, una situación de sequía en muchos países del mundo que hace más dependiente la generación eléctrica del gas natural, unas reservas ya de cara al próximo invierno que están en mínimos, una alta demanda de gas en Asia. Todos estos factores colocan al presidente Putin en una situación de ventaja y con una herramienta muy poderosa para paralizar cualquier reacción del mundo occidental, o por lo menos, si no paralizarlo, sí dividirlo. Por eso yo creo que si la ocupación es rápida, si el impacto en la población civil es acotado, el temor de los gobiernos occidentales que están guiados por votos al malestar de la población ante una inflación generalizada, pues puede dar a que finalmente Rusia consiga su objetivo, se tenga influencia en Ucrania y ponga incluso un gobierno títere sin pagar por ello el alto coste que se está anunciando. La segunda pregunta tiene que ver, como hemos comentado, con los alimentos y qué parte del mercado alimenticio puede verse afectada por este conflicto. Bueno, desde el punto de vista alimentario, empezar diciendo que Ucrania es uno de los principales proveedores de cereales de la Unión Europea. Este país valga como dato que un 29% de las exportaciones mundiales de trigo y maíz tienen como origen este país. Y estas exportaciones pasan por los puertos del Mar Negro. Además, Rusia y Ucrania también representan un 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol. Esto, pues quiere decir que Rusia y Ucrania no fabrican nada importante, para eso ya está China, pero son estratégicos para nuestra alimentación, igual que veíamos que eran estratégicos para el mercado energético europeo, ¿no? Luego, otro dato importante es que China es el mayor importador de alimentos ahora mismo. China importa, por poner un ejemplo, más de 95 millones de toneladas de soja. Es decir, por un lado tenemos a Rusia y Ucrania, grandes productores de cereales, que en caso de verse sometidos a sanciones venderán a China a buen precio,
y una Europa occidental que necesitará importar cereales de otros mercados. ¿De dónde? Pues, por ejemplo, de Estados Unidos, el primer productor exportador de soja, de maíz y de trigo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que un conflicto prolongado en el tiempo y con sanciones a Rusia tendría un gran damnificado. Ese gran damnificado sería Europa en un sentido amplio, incluyendo también a Rusia dentro de este concepto de Europa. Y dos grandes beneficiados, un gran beneficiado desde el punto de vista exportador, que sería Estados Unidos, que se garantiza el mercado cautivo europeo, y otro desde el punto de vista del comprador, que sería China, que se garantiza el acceso a esos cereales de Rusia y Ucrania. Esto es desde un poco la visión desde el punto de vista alimentario. Finalmente, la última pregunta es ¿qué puede hacer Europa o cómo debe reaccionar ante esta situación? Bueno, pues ¿qué tiene que hacer Europa? Lo primero, empezar diciendo que si Europa fuese más Europa, con mayor armonía entre países, mayor integración económica, mayor capacidad de decisión y una mayor confianza entre los países, algo difícil actualmente con el régimen de Vladimir Putin, sin duda esto sería una situación diferente, ya que en una Europa global podríamos estar pensando en un equilibrio muy adecuado. Como esto no se da, Europa pues tiene que actuar sobre todo en dos frentes. Por un lado, reducir la dependencia energética, pues vemos que esto elimina uno de los elementos de inestabilidad del mundo, la dependencia energética. Los apoyos a la generación renovable, distribuida, la valorización de residuos, la economía colaborativa, la economía circular, la eficiencia en la utilización de los recursos, pues son estrategias actuales de la Unión Europea que son muy adecuadas y muy necesarias, aunque quizás no suficientes, ¿no? Por eso debemos actuar también en el segundo frente. El segundo frente es reducir la dependencia alimentaria. Antiguamente la generación de alimentos estaba muy distribuida, pero con la mecanización y la globalización, la producción de alimentos en determinados países aumentó y Europa, pues no competitiva en el campo, lo fue abandonando. Con una producción de alimentos cada vez más concentrada en unos pocos países y con una producción industrial que pierde peso en Europa, cada vez va a ser más difícil cambiar producción industrial, cambiar coches por cereales, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es una dependencia creciente alimentaria de Europa occidental. Y el problema es que la solución para el campo de la Unión Europea todavía no está en camino. Continuamos asistiendo a cambios de uso de la tierra agraria. Si antaño era para urbanizaciones o polígonos industriales, ahora es para grandes extensiones de campos fotovoltaicos, cuando hay soluciones alternativas, se podrían poner en los tejados. Quizás aquí la Unión Europea pues debe trabajar y debe intentar caminar en estas vías, ¿no?, de la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria. Muchísimas gracias, José Ramón, por darnos tu punto de vista sobre un conflicto tan complejo y cuáles pueden ser las consecuencias o las soluciones de dicho conflicto a nivel energético. Y hasta aquí el podcast de actualidad de calorifrio.com. Esperamos que esta información haya sido interesante, os haya dado una perspectiva más sobre este conflicto entre Ucrania y Rusia tan complejo a nivel político, a nivel social y también a nivel energético. Las consecuencias de una guerra como esta son devastadoras a muchísimos niveles y la energía es otro de los temas que también está sobre la mesa. Para más información, ya sabéis, suscribíos al podcast de actualidad de calorifrio.com. En la web podéis visitar la última hora energética también sobre este conflicto y cualquier otro tema del sector de las instalaciones o las energías renovables. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.